Existen varios significados del concepto de guión. Puede tratarse del escrito que apunta a ciertas ideas que sirven como guía para un cierto fin. El guión, en este caso, se destaca por resultar conciso y por presentar la información de acuerdo a un determinado orden que facilita su comprensión. El guión también puede resultar simbólico, como una indicación otorgada por alguien para realizar una tarea. Radiofónico es el que se elabora para un radio. Sirve para que el locutor se guíe o para programar lo que va a transmitir, la secuencia de comentarios, actividades y temas que incluirá el programa. Vocabulario básico. Locutor o locutora. Estos pueden ser más de una o se ponen los nombres de los personajes, en espacios dramatizados o los iniciales de los locutores. Cortinilla. Música que divide las selecciones del programa. Parlamento. Parte del texto destinada a la emisión en las voces de los locutores. Pie, final de una intervención. Hay que respetar siempre los pies o en caso de necesidad avisar previamente al control de que va a cambiar. El pie es lo que da paso al siguiente elemento. En la grabación o directo es esencial que el control lo conozca con exactitud. Texto, lo que aparece escrito en el guión para dar indicaciones a los locutores a fin de que sepan cuándo deben hablar. Indicaciones. Instrucciones, orden y órdenes. Control. Técnico especialista, toma de control y sonido. Y también todo lo que se refiere a lo que se debe hacer. Soporte. Cuerpo físico. Disco invencional. Físico, disco convencional, disco compacto, cinta magnetofónica, cassette, en el que está grabado el sonido que va a utilizarse. Referencia. Datos pertinentes del sonido que se pide. Guión teatral. Libreto. Denominación tradicional para que el conjunto de cartillas, libreta o cuaderno entre el que escribe el autor de una obra de teatro. Es el que contiene del texto de una libreta dramática, escrita para su puesta en escena, y según los casos, con anotaciones, acotaciones y directrices para actores y otros miembros del elenco teatral. Tipos de libretos teatrales. Libreto del actor o cuaderno del personaje. Libreto del director, guión técnico del director de escena, libreto del apuntador o libreto del apuntador. Es un tipo de guión técnico. Libreto de luces, guión técnico de los iluminadores. Guión adaptado. La adaptación literaria es la transformación de una obra en otra, de un formato literario en otro, lo que significa cambiar del lenguaje literario e incluso cambiar parte del argumento, por lo que debe considerarse como una creación artística independiente. La adaptación de un libro al cine ya no es un libro, sino una película que funciona por su cuenta y desde la perspectiva de quien la haya realizado. El lenguaje cinematográfico actúa diferente que el literario. Mientras que en el cine se crean emociones con luces, sombras y sonidos, en la literatura se transmite por medio de palabras o metáforas que pueden crear diferentes imágenes en cada persona. La adaptación de una obra literaria al cine, por lo general, es un asunto difícil, ya que si el espectador conoce la obra original, se enfrentará a la nueva obra con expectativas muy altas, basadas sobre todo en su muy personal imaginación que recreó lo que leía en su propia mente, con su propia estética. Sin embargo, una buena adaptación no necesariamente es una fiel copia de lo escrito, sino una obra completa e independiente de su manera literaria. Guión cinematográfico es un documento de producción en el que se expone el contenido de una obra cinematográfica con los detalles necesarios para su realización. El guión cinematográfico contiene la división de las piernas en secuencias o escenas, así como las acciones y los diálogos que se producen entre los personajes. Un guión literario bien escrito tiene que transmitir toda la información necesaria para que el lector pueda visualizar el total desarrollo de la película en su imaginación. Cómo transcurre el diálogo, cómo actúan los personajes y con qué objetos interactúan, sin especificar todavía los pormenores de la producción y el trabajo de cámara, cosas que solo se incluyen en el guión técnico. A lo largo del tiempo se han ido estandarizando ciertos requisitos de formato en los guiones. Son requisitos que la industria del cine espera encontrar en un guión profesional y van desde la tipografía hasta los márgenes y cómo marcar los cambios de escena, si la acción sucede en interiores, exteriores, de día o de noche. También se separa claramente el diálogo de los personajes del resto de la acción. Tipos de guión.
El guión cinematográfico existe en dos versiones, dependiendo del momento de producción en que se encuentre, desde el momento en que el guionista comienza a trabajar en el guión hasta que el productor decide iniciar la producción. Este se conoce como el guión literario. Una vez iniciada esta segunda fase, al guión se le adiciona una cierta cantidad de información nueva, y a dicho documento se le denomina guión técnico, realizado habitualmente por el director, que contiene la información necesaria para realizar cada uno de los planos de la película. Formato. El guión cinematográfico, que también se utiliza en televisión para las producciones a una cámara, maneja un formato bastante específico. Entre la información que encierra el formato está la convención entre los productores de que una página de guión se corresponde con 1 minuto de proyección en pantalla. Esta regla no es exacta, pero puede servir de manera efectiva para medir la duración de un proyecto. Puesto que la elección de los planos es función del director y no del guionista, este elemento debe usarse con moderación. Elementos de formato. Un guion está conformado por 7 elementos, cada uno de estos se describe de una manera particular y su forma encierra información relevante para los miembros del equipo de producción. 1. Encabezados de secuencia o escena, describe el lugar donde transcurre la acción. 2. Descripción, también llamada acción o dirección, consiste en párrafos que describen lo que ve y escucha la cámara. 3. Personaje, antes de cada bloque de diálogo se debe especificar qué personaje lo recitará. 4. Diálogo, el bloque de diálogo indica las palabras que los actores recitarán. 5. Acotación o paréntesis, es un elemento del formato del guión destinado a dar información adicional a la forma que un diálogo debe ser dicho. 6. Transiciones. Indican varios métodos para pasar de una escena a otra, como varios tipos de cortes y disolvencias. 7. El plano. Es un elemento que indica una instrucción de dirección. Se utiliza para resaltar que un plano cinematográfico particular es fundamental para la historia.